Hola, ¿cómo están? Soy biólogo y maestro en docencia. En esta ocasión explicaremos el examen muestra de biología área 1, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, que viene en la guía del examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM. Para el caso de biología, las preguntas inician a partir de la número 91. Veamos la primera pregunta. Un postulado de la teoría celular afirma que, en esta pregunta es importante que conozcamos los tres postulados de la teoría celular. Número 1. Todo ser vivo tiene dos o más células. Por ejemplo, una bacteria es unicelular porque tiene una sola célula. Un hongo, una planta o un animal son pluricelulares por tener muchas células. Número 2. En la célula se llevan a cabo las reacciones del metabolismo. La célula necesita energía para sus procesos celulares y en ella ocurren todas las reacciones químicas que le permiten vivir. Respiración, fotosíntesis, síntesis de proteínas, etc. 3. Una célula solo puede dar origen a otra célula. Las células no se originan de la nada, se forman por divisiones celulares de células preexistentes. Estas contienen material hereditario que dirigen a la división celular o mitosis. Un individuo crece cuando sus células se duplican. Así que, revisando las opciones, la respuesta correcta es el inciso D, que corresponde al tercer postulado de la teoría celular. Se denomina anabolismo al proceso metabólico de, bueno, aquí tenemos que definir el metabolismo y su clasificación. Metabolismo, conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula u organismo y tienen como consecuencia la absorción o liberación de energía. Se divide en anabolismo y catabolismo. Veamos sus diferencias. Anabolismo. Se requiere el consumo de energía para que ocurra. Fabrica o sintetiza biomoléculas. Construye moléculas a partir de moléculas más pequeñas o simples. Por ejemplo, a partir de aminoácidos, que son pequeñas moleculitas, se producen macromoléculas o proteínas. Los monosacáridos, que están constituidos por un solo azúcar, se construyen polisacáridos, muchos azúcares. Los ácidos grasos forman a los lípidos. En estos procesos se consume o se absorbe energía. Otros ejemplos del anabolismo es la fotosíntesis y la síntesis de proteínas. Catabolismo. Se libera o produce energía en el proceso. Degrada biomoléculas, degrada o destruye moléculas grandes en otras más pequeñas. Por ejemplo, a partir de proteínas se transforma a aminoácidos y de polisacáridos a monosacáridos, de lípidos a ácidos grasos. Si se fijan, es la reacción inversa. En el proceso aquí, por ejemplo, se libera o se produce energía. Otro ejemplo del catabolismo es la respiración celular. Ahora, revisando las posibles respuestas, el inciso A es el que corresponde con el anabolismo. ¿Qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Esta pregunta tiene que ver con la respiración celular aerobia, es decir, la célula respira en presencia de oxígeno. Recordemos que tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs son sus etapas y en cada una ocurren distintos procesos. La primera etapa es glucólisis, que ocurre en el citoplasma, donde se rompe la glucosa. 2. Ciclo de Krebs, que ocurre en la mitocondria. Y 3. El transporte de electrones, que ocurre también dentro de la mitocondria. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Glucólisis. Es la ruptura de la molécula de la glucosa. Cuando se rompe se forma ácido pirúvico, que también se le conoce como piruvato, liberando energía en el proceso. Ciclo de Krebs. Es un conjunto de reacciones químicas donde el ácido pirúvico liberado en la glucólisis se convierte en ácido cítrico, donde es liberada energía almacenada de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía en forma de ATP a través de el acetil-CoA. La acetil-CoA es una coenzima A, es una molécula intermedia clave en el metabolismo que interviene en un gran número de reacciones bioquímicas. Transporte de electrones. Es la etapa final de la respiración aerobia. En esta fase, la energía del NAT, que es una molécula transportadora de electrones, niacina adenindinucleótido, se transfiere al ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la molécula energética en la célula. Durante el transporte de electrones, la energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno a través de la membrana mitocondrial. Ahora, revisando las posibles respuestas, la glucólisis es la que coincide con el inciso D. Recordemos que el ácido pirúvico y piruvato son equivalentes. Una célula presenta un número cromosómico 46XX. Al dividirse durante la mitosis formará células con. Cuando las células se dividen lo hacen por mitosis o meiosis. Si son células somáticas o corporales lo harán por mitosis.
y cada célula conservará su número cromosómico de 46 cromosomas. Pero, si la división es por meiosis, el número de cromosomas se dividirá a 23. Veamos una comparación entre la mitosis y la meiosis. El tipo de células que ocurre en la mitosis es en células somáticas o corporales, es decir, cabello, piel, hueso, órganos. En cambio, el número de cromosomas al dividirse se conservará el número cromosómico de 46XX. En cambio, en la meiosis ocurre en células germinales o sexuales. El número de cromosomas al dividirse será en 23X en el caso de los óvulos. En el caso de los espermatozoides puede ser 23X o 23Y, porque se divide a la mitad. Tanto el inciso A como el inciso B hacen referencia a la meiosis, pero no está preguntando de ella. Dice mitosis. El inciso C es el correcto. Es igual a 46XX. Mientras que el inciso D, aunque conserva los 46 cromosomas, solo incluye una X, lo cual también es incorrecto porque debería tener los dos. La mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutras y son esenciales para... Efectivamente, la mayoría de las mutaciones son neutras, pero si llegan a ser una ventaja, permanecen, se conservan y le permiten al ser vivo sobrevivir, reproducirse y por ende evolucionar. Ahora bien, la sucesión es un reemplazo, una pieza por otra. La replicación es una duplicación. La mutación es cambio. La evolución son cambios en los seres vivos a través del tiempo. Por lo tanto, es la respuesta correcta. La transcripción, por su parte, es el proceso que ocurre en el ADN cuando se transcribe a ARN. Bueno, esta fue la primera parte del examen muestra del área 1. Los espero en la segunda parte.